Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, les quiero buenas noches. agradecer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les Oh, quiero agradecer Moni, mucho. Hola, ¿cómo andan? ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, les quiero agradecer que estén acá y por sobre todo quiero agradecer a la candidata que me da esta oportunidad otra vez para dar una charla. El año pasado fui invitada a dar una charla más o menos a esta altura, fines de junio, principios Porque de ahora julio. he puesto modo avión y ahora me dice, Sacale modo avión. Y también me invitaron a fin del año pasado a dar un seminario acerca de psicoanálisis con niños. Y la vez pasada la charla, esta de mitad de año, tenía que ver con los afectos. Lo de hoy va a ser una continuación de aquella primer charla y una presentación para lo que va a ser un seminario de 4 clases. Este año la voy a retomar porque en aquella oportunidad lo que funcionó como disparador de la charla fue una pregunta que me suscitó el hecho de que durante todo el año pasado, y veo que también durante este año, parece que seguimos igual, empezó a llamarme la atención algo que yo empecé a escuchar y a leer en distintos espacios, que se hablaba y se habla de los afectos que producen la pandemia y el aislamiento. Y a mí me resultó muy llamativo que esto se daba como algo obvio, y entonces lo que abrió la pregunta para iniciar la charla el año pasado era justamente si hay afectos propios de la pandemia y el aislamiento. Es decir, si desde el psicoanálisis podemos pensar afectos propios de la pandemia y el aislamiento. Todas estas charlas y artículos que yo voy leyendo dicen que es obvio que sí, ¿no? Que estamos todos angustiados, o que el encierro nos pone ansiosos. Y les decía que el año pasado yo me hice esta pregunta porque me empezó a hacer ruido el modo en que estaban enunciadas las respuestas. Lo que más me hizo ruido y me sigue haciendo ruido es que en todas estas respuestas, en todos estos artículos, se parte de un para todos. Y sabemos desde Freud que el punto de partida para cualquier interrogante que quiera pensarse desde el psicoanálisis tiene que considerar el caso por caso. Incluso, si nos remitimos a Freud y vamos a buscar algo que pueda dar cuenta de esto que está sucediendo, cuando en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud habla de la angustia como una reacción frente a un peligro exterior, cuando se refiere, por ejemplo, a lo que llamaba en un principio angustia realista, dice que si un afecto como la angustia, como reacción, se da ante un peligro, ese peligro ha de volverse significativo solo si se encuentra con un nexo en relación a un peligro interior. Y este peligro interior es la exigencia pulsional. Es decir, Freud no considera que para que haya angustia, por más angustia realista que sea, que se trata solamente de un peligro exterior. Ese peligro exterior debe enlazarse a un peligro interior. Con lo cual,
no puede pensarse ni en términos de un para todos, porque este nexo con el peligro interior, que es la exigencia pulsional, arma una distinción caso por caso, sino que además el peligro, sea cual sea, no es totalmente externo. Esto me llevó a la formulación de una segunda pregunta. Cuando los analistas hablamos de afectos, ¿estamos diciendo lo mismo que los psicoterapeutas? La respuesta es, por supuesto que no. Porque desde el psicoanálisis podemos decir que los afectos no son efecto de la pandemia y el aislamiento. Estos afectos son efectos del discurso que nos antecede en nuestra historia y, por otro lado, del discurso de la época en el marco en el cual surge la pandemia y el aislamiento. Por lo tanto, estos afectos conllevan siempre marcas subjetivas. Lacan propone que los afectos son efecto de discurso, en dos sentidos. En el sentido de que son efecto del discurso de un determinado momento del análisis y también efecto del discurso de la época. Por un lado, cuando hablamos de discurso de la época, partimos de la idea de que en cada momento histórico existe cierto andamiaje, unas representaciones colectivas, que son el marco conceptual que determina el ámbito de lo pensable. El psicoanálisis, desde su origen, tiene en cuenta el caso por caso, la subjetividad, así como también se ocupa de no perder de vista el discurso dominante. Cuando el psicoanálisis nace, a fines del siglo XIX, la cultura, es decir, el discurso dominante, estaba atravesada por la moral victoriana. Y en este andamiaje de representaciones colectivas, Freud empieza a producir la teoría psicoanalítica. Y una de las nociones centrales es la noción de conflicto psíquico, que como sabemos, se trata de un conflicto moral. Pero entonces, si se trata de un conflicto moral, ¿cuál es la moral en juego? La moral de la época. Esto, si se pierde de vista, produce ciertas, diríamos, críticas al psicoanálisis freudiano, justamente por no tener en cuenta que la producción de la teoría psicoanalítica se hizo en el marco de ese discurso, de la moral victoriana. Entonces, los conceptos psicoanalíticos más bien constituyen modos de abordaje para el conflicto psíquico como conflicto moral, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la moral de la época. Nosotros no podemos hoy hacer una crítica al psicoanálisis freudiano teniendo en cuenta los ideales de la época actual si no tenemos en cuenta cuáles son los ideales que conformaban la moral de fines del siglo XIX, principio del XX. Bueno, esto fue una digresión porque a veces me parecen injustas algunas críticas a los primeros textos freudianos. Volviendo un poquito a esta cuestión de la moral de la época, ¿no? Dice Freud en El malestar en la cultura que el super yo trabaja para el discurso de la época, como si fuera una guarnición militar en una ciudad conquistada. El super yo de una época cultural tiene un origen semejante al del individuo. Plantea severas exigencias ideales cuyo incumplimiento
es castigado mediante la angustia de la conciencia moral. Fíjense, vincula en el malestar en la cultura muy claramente los afectos con el discurso dominante. Entonces, siguiendo este razonamiento freudiano, Lacan va a plantear en el seminario 20 que la cultura es algo que nos tiene agarrados. No la llevamos a cuestas, sino como una plaga. Fíjense qué interesante, ¿no? El modo de pensar el discurso actual. El discurso, la cultura, el discurso dominante es la plaga. Y este discurso dominante es el que sostiene los vínculos sociales. Es decir, que el discurso como lazo social está sostenido por esos ideales de época. Releyendo el seminario 20, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Que podemos pensar que la plaga, la peste, no es tanto el COVID, sino nuestro discurso dominante, que produce ciertos efectos, ciertos afectos específicos de esta época. Entonces, lo que produce efectos es la plaga del discurso de la época en el marco en el cual se da esta pandemia. Y un poco más entonces, ¿cómo podemos definir los afectos en términos lacanianos? Lacan va a decir, el afecto es efecto de estructura. En todos los casos es el cuerpo afectado por el lenguaje lo que repercute en afectos subjetivos, a merced del discurso de la época y de la ética subjetiva. Este modo lacaniano de pensar el afecto como efecto del lenguaje sobre el cuerpo, a merced del discurso de la época y, fundamentalmente, de la ética subjetiva, produce una divisoria de aguas muy importante entre el psicoanálisis y las psicoterapias. Y por lo tanto, un muy diferente abordaje clínico. Veamos las diferencias. Si escuchamos a los psicoterapeutas de otras corrientes psicológicas, encontramos que coinciden en que el afecto viene del cuerpo. Y ese cuerpo es descrito tomando como modelo el cuerpo del saber médico. Para estos psicoterapeutas, los afectos provocan trastornos. Y, por su lado, el psicoterapeuta se propone como el que sabe hacer con esos afectos, que en general los llama emociones. Ustedes vieron una película para chicos que se llama Intensamente, ¿no? Cómo aparecen todos los afectos representados como peleándose entre sí. Bueno, me parece que es muy ilustrativo de este modo de pensar los afectos, distinto del psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoterapeuta le dice al paciente cómo manejar las emociones. Muchas veces, para manejar estas emociones, incluye medicación. El paciente, por ejemplo, debe manejar su ansiedad, ¿no? Eso es algo que se escucha en este tipo de terapias. Si el padecimiento del sujeto es considerado un trastorno, entonces debe haber una norma de la cual se plantea el desvío. Es decir, la desadaptación. En esto se postula un para todos, y este para todos son las normas de comportamiento estándar a las que las personas tendrían que adaptar. Mari, no se escucha. Otra pregunta más, una cuarta pregunta.
Ahí está. No, me parece que habían desactivado los micrófonos y también desactivaron el mío. ¿Hasta dónde? A ver, retomo un poquito más atrás. Les venía haciendo esta distinción entre las psicoterapias y el modo de tomar los afectos y el psicoanálisis. Y les decía que la propuesta de estas psicoterapias es manejar, controlar los afectos. Porque estos afectos producen trastornos y lo trastornado o el trastorno es un desvío en relación a una norma, que son las normas de conducta estándares. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser que una terapia esté encausada a que el paciente recobre una capacidad productiva, que es un ideal del discurso de la época. Por lo tanto, la cura se dirige en estas psicoterapias con intervenciones que se consideran correctivas. Se trata de una lógica y una ética de tipo educativo, en donde el psicoterapeuta ocupa el lugar del saber. El terapeuta es el índice, el que indica cómo manejar las emociones, cómo deben disminuirse o aumentarse, según convenga a la norma de comportamiento estándar. Decíamos la vez pasada que llamativamente la mayoría de los artículos que aparecen en los medios de comunicación y en las redes llevan esta impronta, muy lejana al psicoanálisis. Hay en todas estas corrientes psicológicas un punto de partida, en donde coinciden todas. Este punto de partida es la distinción entre la mente y el cuerpo, heredando el dualismo cuerpo y alma que viene desde Aristóteles. Lacan, en una entrevista que se le realizó en la televisión en el año 1973, que está en los otros escritos con el nombre de televisión, justamente esta entrevista, dice que esta dualidad alma-cuerpo se ha mantenido intacta desde Aristóteles hasta nuestros días, justamente refiriéndose a estas otras psicoterapias no psicoanalíticas. Continúa diciendo que fue justamente Freud el que nos revela un cuerpo y unos afectos muy distintos del cuerpo y de los afectos del organismo. Para el ser parlante es el efecto de la entrada del lenguaje en el cuerpo el que crea el campo de los afectos. Toda producción de afecto debería pensarse, dice Lacan, como incidencia del lenguaje en el cuerpo y nunca como resultado de una sustancia química. Para los psicoanalistas entonces, cuando abordamos el tema de los afectos, se trata del cuerpo, pero de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. El psicoanálisis toma una vía en donde se pierde la dualidad mente-cuerpo, o cuerpo y alma. El cuerpo es cuerpo recortado por el lenguaje, sin que nada tenga que ver con los recortes de la anatomía. Y el alma, se pregunta Lacan ahí en televisión, y contesta, el alma no es más que el fantasma, con el que se sostienen los pensamientos. Esta es una diferencia fundamental respecto de los otros abordajes clínicos. El afecto, o como lo llaman las psicoterapias, las emociones, no son efecto de procesos químicos que suceden en el cuerpo u organismo.
y que la mente tiene que controlar o manejar con ayuda del terapeuta, sino que los consideramos como efecto de la incidencia del lenguaje en el cuerpo. ¿Qué consecuencias tiene esta diferencia de punto de partida? ¿Qué clínica se establece a partir del dualismo cuerpo-mente? Y por otro lado, ¿qué modo de abordaje y dirección de la cura propone el psicoanálisis? Como decíamos recién, estas psicoterapias proponen manejar, disminuir, adaptar los afectos tomando como parámetro las normas de comportamiento estándar. Por lo tanto, el terapeuta, desde un lugar de saber, corrige, reprograma la mente, manteniendo en ciertos niveles esperados el despliegue de los afectos. ¿Qué lugar ocupan los afectos en la clínica psicoanalítica? Para abordar esta pregunta, vamos a jugar un poquito con una pregunta con la que seguramente ustedes se encontraron alguna vez, si son psicoanalistas, que les hace la gente que no pasó por una experiencia clínica de psicoanálisis, por un psicoanálisis, o que nunca leyó nada, ni sabe nada acerca de psicoanálisis, ¿no? Por ahí se encontraron alguna vez con que alguien les puede haber preguntado: ¿y ustedes, los psicoanalistas, de qué se ocupan? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el resto de los psicólogos o los psiquiatras? ¿No? ¿Se encontraron alguna vez con alguien que preguntara eso? Bueno, uno podría decir, bueno, nosotros nos ocupamos de los síntomas. Y esta persona, supuesto interlocutor que me estoy inventando, podría contestar, bueno, pero de eso también se ocupan los médicos. Ah, no, pero nosotros nos ocupamos de los problemas psíquicos. Pues de eso también se ocupan los otros psicólogos y los psiquiatras. Ah, no, es que nosotros nos ocupamos de la sexualidad. Pero sí, de eso se ocupan los sexólogos. Y tienen razón, ¿no? Este supuesto interlocutor tendría razón en objetarnos una y cada una de todas estas respuestas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Lo que hace la diferencia es que los psicoanalistas nos ocupamos justamente de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Esa es la gran diferencia. Por eso abordamos la clínica desde una perspectiva totalmente diferente. Por eso cuando conceptualizamos los afectos lo hacemos de manera tan diferente, porque nos ocupamos de los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Después podríamos ampliar esa respuesta, y si a esa persona le interesa y no se va y no se cansa en mitad de la explicación, le podemos decir que, bueno, que distinguimos estructura del lenguaje, de discurso, y que también tenemos otro concepto que es la langue, ¿no? Digo, podemos hacer todas esas distinciones, pero básicamente nos ocupamos de eso. Entonces, nuestro punto de partida, el punto de partida de nuestro abordaje clínico va a ser siempre este. Entonces, partiendo de esta premisa simple, volvemos a lo que plantea Lacan. El afecto es efecto de estructura. En todos los casos es el cuerpo afectado por el lenguaje lo que repercute en afectos subjetivos. ¿Qué lugar entonces ocupan los afectos en la clínica, partiendo de esta premisa? Los afectos son índices, son indicadores clínicos de los efectos del lenguaje. Sabemos también que el lenguaje, además de producir los afectos, permite nombrarlos, permite fabricarlos.
¿no? ¿Escucharon esto que menciona Lacan? Que es una frase que no me acuerdo de quién la tomaba, pero es muy interesante, que es: nadie habría estado enamorado si no hubiera oído hablar acerca del amor, ¿no? El lenguaje produce afectos y además los fabrica en cuanto los nombra, ¿no? Entonces, esta diferencia que estamos haciendo es muy importante, porque ya no se va a tratar ni de manejar, ni de corregir, ni de adaptar los afectos, sino que van a cobrar un valor fundamental en la dirección de la cura, en la distinción diagnóstica y en el manejo de la transferencia como indicadores clínicos. Lo llamativo, si uno piensa en la historia del psicoanálisis lacaniano, es que a Lacan lo acusaron de haber descuidado el tema de los afectos en beneficio del lenguaje y el significante. En esta misma entrevista en televisión, él dice que, bueno, que lo criticaron mucho y que él lo único que hizo fue retomar a Freud, sobre todo en el texto de 1915, La represión, en donde Freud trabaja el desplazamiento del afecto. Y entonces dice que tanto se ocupó del afecto que dedicó todo un año a uno de los afectos, al afecto por excelencia, que es la angustia, ¿no? En ese mismo seminario, Lacan distingue de la angustia otros afectos, como la turbación, el impedimento, el embarazo. Es decir, que la obra de Lacan está plagada, ¿no?, de la distinción de afectos como indicadores clínicos. Si nosotros nos ponemos a pensar de todos los afectos que se ocupó Lacan, se ocupó del amor, del odio, de la tristeza, de la vergüenza, del asco, decía, de la turbación, del impedimento, del embarazo. Bueno, nada, muchísimos afectos están descritos como indicadores clínicos. Entonces, en este seminario, en el seminario 10, en el seminario de la angustia, se dedicó todo el año a este afecto, pero justamente desde otra lógica y desde otra ética distinta de estas psicoterapias que mencionábamos. Y es justamente tomando como paradigma este afecto, la angustia, que podemos decir que el afecto para el psicoanálisis adquiere el valor de índice. Porque este afecto es el indicador de lo que en el lenguaje no es lenguaje. La angustia es el afecto capaz de manifestar lo que el significante no revela, que es el objeto A. Lacan pone en relación con el lugar del analista como semblante de A a la angustia. Porque el analista toma este lugar de semblante como causa de deseo. Se preserva la dimensión de la angustia como índice, como indicador de este lugar al que se ofrece el analista. Fíjense que acá tenemos uno de los indicadores clínicos más importantes, que es que a través de la angustia como indicador se puede discernir cuál es el lugar que le ofrece el paciente al analista. Así como hablábamos recién de los indicadores clínicos, dando cuenta de la posibilidad del inicio de un análisis, vamos a retomar algunas cuestiones freudianas, que desde los primeros textos
el afecto es un indicador tanto de el desarrollo de angustia como aquello que pone en marcha el proceso represivo, el desplazamiento en relación a la formación de síntomas. ¿Se acuerdan en el proyecto, por ejemplo, cuando trabaja el caso Emma, ¿no? Que le pone como nombre Protón Pseudos? Y en realidad, lo que plantea allí es que el afecto miente sobre su causa porque se desplaza, ¿no? Lo que hace mentirosa a la formación de síntoma es justamente el desplazamiento del afecto. También tenemos como indicador clínico la compulsión, ¿no? Y el sentimiento de culpa en relación a la neurosis obsesiva. Recuerdan que Freud planteaba muy fuertemente, esto es un indicador clínico muy importante, que al... ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo o es que se abrió el micrófono? Ah, bueno, parecía que alguien preguntaba a alguien. Disculpen, pero no los veo a todos porque estoy utilizando el teléfono. Entonces les decía que otro indicador clínico, el afecto como indicador clínico es, por ejemplo, el sentimiento de culpa en la neurosis obsesiva. ¿Se acuerdan que Freud decía, no hay que desculpabilizar al sujeto? Y teniendo en cuenta esta idea del afecto desplazado, hay que interrogar acerca de esa culpa. También el dolor como afecto recorriendo el cuerpo cuando los pacientes histéricos relataban los síntomas, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Elizabeth, que Freud planteaba que cada vez que ella hablaba de uno de sus síntomas, según el relato que se pusiera a jugar, pasaba a tener el dolor en la pierna izquierda o en la pierna derecha. Allí otra vez el dolor como afecto indicador clínico. El amor de transferencia, otro indicador clínico, sosteniendo el análisis. Y en este caso, Freud hace diferencias diagnósticas en relación a la posibilidad o no de que se dé este amor de transferencia. O también el afecto como indicador de lo que es la salud para Freud, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de salud en Freud? Que es amar y trabajar, hacia donde se dirige el análisis. Entonces el afecto otra vez como indicador clínico, pero ahí ya define análisis. Los afectos son entonces indicadores de la posibilidad de inicio de un análisis, de establecer diferencias diagnósticas en cuanto, por ejemplo, en Freud estén presentes o no los diques psíquicos, ¿no? El asco, el pudor, la vergüenza como permitiendo diferenciar estructuras. También en Freud decíamos hacia dónde se dirige el análisis, ¿no? Porque en la conferencia 28, por ejemplo, habla del fin de análisis como poder tener el analizante, la libido a disposición. Eso también es un indicador de que se está terminando un análisis. Ahora bien, yo les estoy mostrando indistintamente lo que son indicadores clínicos, tanto en Freud como en Lacan. Pero, sin embargo, el nombre de esta charla se llama los afectos lacanianos como indicadores clínicos. Y si bien el seminario que voy a dar va a partir de los afectos en Freud, me interesaba, por sobre todo, detenerme en esta concepción lacaniana del afecto. Vamos a tomar la perspectiva lacaniana que les anuncié desde un principio. Decíamos que es el cuerpo afectado por el lenguaje lo que repercute en afectos subjetivos
a merced del discurso de la época y de la ética del sujeto. Para poder pensar los afectos como indicadores clínicos, tenemos en cuenta desde la perspectiva lacaniana también la ética subjetiva. Y aquí se pone de relieve otra diferencia con las psicoterapias. Fundamental. La ética del psicoanálisis no es una ética de tipo educativa o correctiva. La ética del psicoanálisis es la ética del deseo. Cuando en psicoanálisis hablamos de ética, se trata de ética y no de moral, porque la ética es la decisión sobre el acto. Y siempre está ligada a la acción, ¿no? Podríamos decir que somos lo que hacemos para el psicoanálisis. Y sobre todo, somos lo que hacemos en tanto nos hacemos responsables de lo que hacemos. Eso sería la ética. En el seminario 12, Lacan dice que ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, en tanto él, el psicoanalista, es aquel a quien es confiada la operación de una conversión ética radical, aquella que introduce al sujeto en el orden del deseo. Lejos de ser el analista, dice allí Lacan, él mismo, la medida de la realidad, se ofrece como soporte de su deseo, el deseo del analizante. ¿Qué sería ser la medida de la realidad? ¿Qué está criticando acá en el seminario 12 Lacan? Justamente, ser la medida de la realidad sería postularse en el lugar del saber, en el que sabe qué normas de comportamiento, a qué normas de comportamiento ajustarse. Y en este sentido, decíamos que estas otras psicoterapias, en donde el analista, el psicoterapeuta se propone como medida de la realidad, se propone como medida de estas normas a las que hay que ajustarse. En cambio, el analista dirige la cura tomando los afectos como indicadores clínicos. Hacia esto, que aquí se llama la conversión ética radical. La dirección de la cura, en este sentido, se da desde lo que podríamos llamar freudianamente el conflicto moral, en relación a lo que sería el discurso dominante, hacia la conversión ética radical, es decir, la ética del deseo. Pasamos de conflicto moral a la ética del deseo. Una pregunta que podríamos dejar abierta para trabajar en el seminario es: ¿cómo se estructura el conflicto moral y su consiguiente sentimiento de culpa cuando el superyo no tiene como texto la moral victoriana, sino el discurso capitalista? ¿No? Que es el discurso que, según Lacan, prevalece desde los años 70 más o menos. ¿Qué efectos, afectos, produce la promoción del individualismo y la satisfacción narcisistas propias del discurso dominante? Otro cruce entre el discurso dominante, el afecto y la ética lo habíamos planteado la vez pasada en la otra charla. Lacan dice que podemos reconocer en la vergüenza un componente ético. Y en los años 70, cuando postula el discurso capitalista, dice que a partir de este discurso se da un fenómeno de falta de vergüenza. ¿Qué efectos produce este afecto faltante? Otra cuestión que dejamos abierta para seguir charlando, quien quiera seguir charlando. Volviendo al texto televisión, para seguir reconsiderando los afectos desde la perspectiva lacaniana,
La tristeza, que los terapeutas o los psiquiatras califican de depresión, Lacan no la considera un estado de ánimo, sino más bien que la considera, como Spinoza, una cobardía moral. Bueno, son todos interrogantes que yo dejo abiertos para que los podamos trabajar en el momento en que veamos en las clases del seminario. Yo los invito al que tenga ganas de seguir con estas preguntas, a que hagamos juntas estas clases del seminario de los afectos lacanianos como indicadores clínicos. Y bueno, este seminario va a constar de 4 clases. En la primera clase voy a trabajar los afectos en Freud. Vamos a hacer toda una introducción de lo que son los afectos desde los primeros textos freudianos. En una segunda clase vamos a abordar los afectos desde Lacan, teniendo en cuenta estas relaciones que hoy enuncié, la relación entre afecto y discurso, entre afecto y ética, y entre afecto y la Langer. Una tercera clase en que nos vamos a detener especialmente en la angustia y en el amor, y una cuarta clase en que vamos a ver otros afectos, como por ejemplo la vergüenza, la ira, la tristeza, y bueno, quizá alguno más. Bueno, antes de terminar yo les quería leer un parrafito de la conferencia de Milán de 1967 de Lacan, que dice: la experiencia de un análisis pone en juego, por un lado, la realidad fantasmática del analizante, y por el otro, señala la relación del psicoanalista con los discursos que forman parte de la realidad de cada época. Bueno, nada más. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, preferiría que las mandaran por chat para ver que los pueda considerar a todos, o bueno, no sé, o si alguno ahora quiere hacer algún comentario, pueden abrir los micrófonos. ¿Cuándo se dictaría el seminario? Pregunta Tomás. Bueno, el seminario comienza el 23 de agosto, pero la particularidad que tiene este seminario es que eso es un lunes, y durante 4 lunes voy a estar subiendo audios de clases grabadas que ustedes van a poder escuchar en cualquier momento de la semana, y cada 2 clases, es decir, después de la primera y la segunda clase, y después de la tercera y la cuarta clase, vamos a tener un Zoom en donde van a realizarse las preguntas que ustedes quieran y los intercambios y comentarios que les suscite el material de las 2 clases que se van viendo. Me quedé pensando en la intervención cuando va por la vía del afecto o del... Ay, espérate, voy a leer el chat acá. 7 chats, a ver, cuando va, y no del... Cuando va por la vía del afecto y no del significante. Estaría bueno que puedas ejemplificar en un caso clínico. Bueno, justamente lo que les decía, que lo que nosotros tenemos en la clínica es estos modos de presentación del cuerpo, ¿no? Cuando les traía el ejemplo de Freud con sus pacientes, ¿no? Cuando un paciente, y esto no solamente le pasaba a Elizabeth, ¿no?
Cuando un paciente está hablando acerca de su síntoma, en el momento en que está hablando acerca de su síntoma, empieza a aparecer o la contractura o el dolor, digo, el afecto, ¿no? Como efecto de discurso. El modo en que se hace presente el cuerpo en la clínica es justamente a través de los afectos. El hecho de que alguien venga a hacer una descripción de cómo se le retuercen las tripas en relación a la ira que le provoca no sé, determinada situación. Digo, nosotros tenemos noción de que ahí hay un cuerpo afectado por el significante a través de los afectos. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahí estaba el link que pasó Juan de la Big Data. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? Ay, no escuché. Si lo pueden escribir, sería mejor. Ah, no hay más. Bueno, me parece que ya no hay. ¿Cómo interpreto qué significado brinda a la responsabilidad en relación a la ética? Muy interesante esa pregunta, porque justamente se trata de que en lugar de pensar al afecto como algo que nos sucede como proceso químico, ¿no? Si el afecto es efecto de discurso y está en relación a la ética subjetiva, los afectos que nos afectan se ponen a trabajar en análisis y uno tiene que hacerse responsable de eso que nos afecta. ¿No? Digo, no es algo que te sucede sin que puedas hacerte responsable de lo que te sucede. ¿No? Uno se responsabiliza, por eso tiene esta relación con la ética, de los afectos. ¿No? Digo, hay quizá bastantes justificaciones, ¿no? de cuestiones de lo que sucede en relación a los afectos. Por ejemplo, ¿no? En estos momentos uno escucha bastante que la gente está muy iracunda, ¿no? Y entonces, sí se toma el afecto de la ira, por ejemplo, como algo que tiene que ver con una combinación química que de repente sucedió en el cuerpo, como algo hormonal, uno no puede hacerse responsable. Ahora, sí se piensan los afectos no solo como efecto del discurso, sino también en relación a una ética subjetiva, un paciente, un analizante, en un análisis, tiene que hacerse responsable de sus afectos, ¿no? Aunque, por supuesto, a posteriori, ¿no? Poner que te salió así, pero la cosa es cómo analizar ese afecto desde la ética subjetiva. Por eso nosotros trabajamos dirigiendo la cura, ¿no? En relación a una ética y no una moral. Tampoco es en el orden del deber ser, sino más bien cómo uno se responsabiliza de sus afectos. Y por ahí había una pregunta en relación a la angustia. Decía, a través de la angustia se puede discernir el lugar que ofrece el paciente al analista. ¿Podrías ampliar un poquito? Sí, tenía que ver justamente con que la angustia
Lacan la plantea como el afecto, ¿no? O el primer afecto, que justamente da cuenta de cómo hemos sido apresados o tomados por la estructura significante. Y es en relación al primer efecto del apresamiento de esa estructura, que es el objeto A, ¿no? como resto, como resultado de esa operación. ¿Recuerdan cuando Lacan trabajaba alienación y separación en seminario 11, ¿no? El efecto del encuentro, o en el seminario 10, cuando habla del efecto del sujeto con el otro del significante, con la estructura del lenguaje, el resto de esa operación, el resultado de ese encuentro es el objeto A. Y da cuenta ahí de esa primer posición con la angustia. En este sentido, Lacan, si bien es el inventor del objeto A, es muy freudiano. Para Freud también lo primero es la angustia. Él lo plantea en términos de angustia de separación, por ejemplo. Bueno, es este lugar de A, que es el primer efecto, ¿no? De ser objeto, que es el lugar que se le cede al analista como semblante de objeto, como causa de deseo. Por eso, para nosotros, la angustia es un gran indicador clínico, porque nos indica en qué lugar nos han otorgado en transferencia, ¿no? Digo, como ocupando en el discurso del analista ese lugar de semblante de objeto. Parece que no hay más preguntas. A ver. No, de nada, de nada. Había por ahí muchas gracias. Bueno, yo les agradezco un montón. Espero que les haya servido la charla. Por lo menos que muchas gracias por los comentarios. Y bueno, y al que le interese seguir trabajando estos temas, los vamos a ver en el seminario. Ahí mismo seguramente Cambicata, el link. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias. Les va a poner no solo los temas de las charlas, sino también la bibliografía. Yo puse una bibliografía general y seguramente en el momento van a ir surgiendo algunos otros textos. Hay analistas argentinos que han hecho comentarios muy interesantes acerca del tema de los afectos. Está, bueno, además de Freud y de Lacan, que fueron los textos que puse, Colette Soler trabajando el tema de los afectos. Bueno, nada, así que en el momento en que surja, bueno, y acá me dice Juan que van a estar compartiendo el link para los que no pudieron estar presentes con la grabación de la charla. Bueno, gracias a todos por estar y a los que les interese nos vemos después en los Zoom del seminario. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.